Hola, soy Constanza Venegas, Elisa Landea, Montserrat Cabrera. y hoy vamos a hablar sobre el constitucionalismo. Pero primero, ¿qué es? El constitucionalismo fueron los años después del periodo de independencia que se caracterizaron por la necesidad de construir una organización política capaz de iniciar el camino a la consolidación de un régimen de gobierno propio. Este proceso constó de 6 ensayos constitucionales, de los cuales profundizaremos 4 para explicar este periodo de la historia de Chile. La primera constitución fue la de 1823, más bien conocida como la Constitución Moralista, debido a que intentó reglamentar tanto la vida privada como la pública. Esta constaba de 277 artículos, donde se establecieron 3 poderes: el poder ejecutivo, que sería ejercido por un director supremo; el poder legislativo, que consistía en 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados; y el poder judicial, que era formada por una Suprema Corte de Justicia y por una Corte de Apelaciones, tal como es hoy en día. Esta constitución fue rechazada muy tempranamente, por lo que nunca fue puesta en práctica. Después tenemos las leyes federales. Estas fueron promulgadas en el año 1826 durante el gobierno federalista del presidente Manuel Blanco Encalada. El federalismo es una forma de organización política que consiste en una alianza entre comunidades con un fin de unir realidades diferentes. Sin embargo, esta tuvo muchos problemas debido a que el gobierno tenía una crisis financiera, lo que provocó a la renuncia de nuestro presidente. En 1828 hubieron distintas corrientes de opinión. Por un lado, los liberales, o pipiolos, y por otros, los conservadores o pelucones. La Constitución de 1828 fue una constitución liberal, que fue el intento más grande por lograr la organización definitiva del país. Fue la base de futuras constituciones chilenas. En ella se proponía la religión católica como la religión de Estado. También la igualdad de las personas ante la ley. El poder ejecutivo lo ejercía el presidente, que era elegido de forma indirecta. El poder legislativo lo ejercía un Congreso bicameral, el Senado y los diputados. Y el poder judicial era ejercido por la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Esta constitución o periodo de tiempo fue terminada por la guerra civil que hubo entre pelucones y pipiolos, ganando los conservadores. Luego del fracaso de la Constitución de 1828, se generó un gran interés público por solucionar los problemas políticos y constitucionales. Después de este gran dilema, se generó la Constitución de 1833, donde se declaró el voto para hombres mayores de 21 casados y 25 solteros que supieran leer y escribir, lo que fue un derecho exclusivo para esta gente. Este texto constitucional también otorgó amplias atribuciones al Poder Ejecutivo, donde éste podía oponerse a proyectos de ley, facultades inmensas, entre otras cosas. En cambio, al Poder Legislativo le limitaron su autoridad. Esta Constitución duró 91 años, siendo una de las que más ha perdurado en el país. Después de haber analizado todo el proceso de constitucionalismo, nos plantearon la siguiente pregunta. ¿Por qué el constitucionalismo representó un proceso de aprendizaje político a inicios de la República? Esta pregunta la responderemos a través de una rutina de pensamiento que hemos elegido, que se llama color, símbolo, imagen. Nosotros elegimos esta rutina de pensamiento porque nos ayuda a visualizar mejor el tema que nos ha tocado, para poder diferenciar y poder profundizar cada pensamiento, ensayo e idea de este proceso. El color que nosotros hemos elegido es el azul. ¿Por qué? Porque nos recuerda al colegio y a la enseñanza. Y este proceso, como nos dice nuestra pregunta, fue un proceso de aprendizaje. Todas las caídas y fracasos que tuvieron los ensayos constitucionales nos han ayudado a formar una república con diferentes ideas e igualitaria para todos. Luego, nuestro símbolo es un segmento. Una línea es la base de todas las figuras, y nosotros hemos representado la Constitución o cada ensayo constitucional como la base para formar la organización de la república lograda luego de este periodo. Por último, nuestra imagen fue un puzzle. Las piezas de un puzzle son unidas para formar algo más grande, y nosotros hemos querido representar cada pieza de ese puzzle como un ensayo constitucional. Y hemos decidido decir que cada ensayo constitucional se junta o se fomenta para poder formar lo que después sería la organización de una república. Nuestra afirmación en torno a esta pregunta es que este proceso representó un aprendizaje político a inicios de la República porque se pudo asimilar y desarrollar
una constitución, es decir, una forma de organizar la república a través de diferentes ensayos constitucionales, con diferentes ideas donde se pudieran utilizar para organizar la nación. Chile estuvo en un periodo de cambios entre diferentes fuerzas de pensamientos, donde necesitábamos diferentes ideas y posturas de organización, al contrario de lo que sucedió en el constitucionalismo, y así dando como resultado una organización del país con diferentes puntos de vista. Otro argumento es que muchas de estas ideas que se surgieron en los ensayos constitucionales rigen hasta la Constitución actual, lo que sirvió para formar la república que somos hoy en día. Queremos profundizar nuestra pregunta de investigación por medio de 3 preguntas más. Una de ellas es la siguiente: ¿qué influencias tuvieron las constituciones hoy en día? En el proceso del constitucionalismo, nuestra república estaba recién empezando, por lo tanto, éramos ignorantes en el sentido de organizar un país. Sin embargo, estas primeras constituciones fueron la base de la organización de la república actual. Por ejemplo, en la Constitución de 1980, que es la constitución que rige actualmente, en el artículo 5 se presenta el siguiente ideal, que es que la soberanía reside en la nación. Este ideal también está presente en la Constitución de 1833. Por lo tanto, esa es una de las continuidades. La segunda pregunta es cómo se van modificando los valores de los ciudadanos a través de la Constitución. En la Constitución de 1823 se preocupaba sobre todo de la vida privada de los ciudadanos, por eso era llamada una Constitución moralista. En las leyes de 1826, las leyes federales, la primera de las leyes establecía que la Constitución se presentaba al pueblo para su aceptación. Es decir, que el pueblo siempre estuvo presente en la Constitución de nuestra República. Sin embargo, ¿es la opinión del pueblo válida hoy en día para la formación de la organización política de nuestro país? En la Constitución de 1833 se establece que solo tienen derecho a sufragio aquellos chilenos mayores de 25 años que poseen una propiedad privada. Por lo tanto, para el Estado solo era válida la opinión de una cierta porción de los ciudadanos. A pesar de que hoy en día el voto es voluntario y todos aquellos mayores de 18 tienen derecho a sufragio, queremos finalizar con la siguiente pregunta. ¿Ustedes sienten que su Estado los escucha? Gracias por escuchar nuestra definición y análisis del constitucionalismo.